A finales del siglo I, después de Cristo, Roma se erguía como la potencia indiscutible del mundo mediterráneo. Desde los páramos de Britania hasta las riberas del Éufrates, desde los desiertos africanos hasta las frías orillas del Rin, el imperio extendía sus dominios sobre más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Ninguna otra civilización había alcanzado tal grado de expansión, organización y dominio cultural. Pero esa grandeza había sido construida sobre siglos de guerras civiles, reformas traicionadas y ambiciones desmedidas. El equilibrio alcanzado, tras el convulso final de la República, era todavía frágil. La Pax Romana, proclamada por Augusto, seguía vigente, pero no exenta de tensiones internas, ni de amenazas en sus fronteras. Octavio Augusto, tras derrotar a Marco Antonio en la batalla de Accio en el año 31 a.C., supo camuflar su poder absoluto bajo las viejas formas republicanas. No se proclamó rey ni dictador, sino princeps senatus, el primero entre iguales. Conservó el Senado, los magistrados y los comicios, pero todo giraba ya en torno a su figura. A cambio, ofreció orden, estabilidad y una administración centralizada que permitiría a Roma funcionar durante generaciones. Su modelo de poder sería imitado por todos sus sucesores. Y así nació el Principado, una forma de monarquía velada que gobernaría el mundo romano durante más de 2 siglos. A lo largo de este primer siglo imperial, los emperadores se sucedieron con desigual fortuna. Tiberio, sucesor de Augusto, mantuvo la estabilidad, pero su carácter sombrío y sus crecientes desconfianzas minaron la moral senatorial. Luego llegaron Calígula y Nerón, símbolos del despotismo caprichoso y del abuso imperial más temido. Claudio sorprendió al ser más eficaz de lo que muchos esperaban. Y Vespasiano inauguró la dinastía Flavia, tras el caos del año de los 4 emperadores. Fue un constructor, un reformador y un pragmático que devolvió cierta previsibilidad al gobierno. Su hijo Tito, aunque efímero en el poder, fue recordado con afecto por el pueblo. Pero sería su segundo hijo, Domiciano, quien marcaría el tono del poder absoluto en su forma más despiadada. Domiciano gobernó durante más de 15 años, desde el año 81 hasta su asesinato en el año 96. Bajo su mandato, Roma vivió una férrea centralización del poder, un culto cada vez más marcado a la figura del emperador y una política de vigilancia constante sobre el Senado. Era un administrador meticuloso y un militar competente, pero su tendencia al autoritarismo y su afán por controlar todos los resortes del poder le granjearon múltiples enemigos. Su caída fue el resultado de una conspiración palaciega que incluyó a miembros de su entorno inmediato y del Senado. Con él, moría el último de los Flavios. La muerte de Domiciano dejó un vacío peligroso. El Senado, ansioso por recuperar protagonismo, eligió como sucesor a Marco Cocello Nerva, un anciano senador de carácter moderado y prestigio republicano. Con Nerva se iniciaba una nueva etapa, la del adoptio, en la que el sucesor del emperador sería elegido por mérito y no por lazos de sangre. Pero el gobierno de Nerva estuvo lejos de ser estable. Su autoridad fue cuestionada por los pretorianos, que aún le eran leales a Domiciano, y por sectores del ejército que dudaban de su capacidad para mantener el orden. En un gesto de lucidez política, Nerva decidió adoptar como hijo y heredero al general más prestigioso del momento, Marco Ulpio Trajano. Trajano era entonces gobernador de Germania Superior, había sido cónsul, había demostrado valor y disciplina en el campo de batalla y contaba con el respeto de las legiones. Nacido en Hispania, de familia senatorial pero de raíces provinciales, su elección representaba un nuevo tipo de poder, uno en el que el mérito militar, la gestión política y la identidad imperial comenzaban a desplazarse del viejo núcleo itálico hacia los confines del imperio. Con su adopción, Nerva aseguraba la continuidad institucional y evitaba una nueva guerra civil. Moriría poco después, en enero del año 98, dejando a Trajano como emperador legítimo, aceptado por el Senado, el pueblo y el ejército. El imperio estaba entonces en una encrucijada. Las instituciones tradicionales seguían existiendo, pero cada vez eran más decorativas. La burocracia imperial crecía, las legiones vigilaban las fronteras y también la política interna.
El prestigio de Roma era indiscutible, pero en muchos rincones del imperio comenzaban a notarse signos de fatiga estructural, presión fiscal, tensiones entre provinciales y ciudadanos, desigualdad económica, corrupción administrativa. Roma necesitaba un emperador que no solo defendiera sus fronteras, sino que supiera gobernar con justicia, restaurar la confianza en el poder central y marcar una nueva etapa de esplendor. Ese hombre fue Trajano. Cuando el hispano asumió el trono, el mundo romano no sabía aún que estaba a punto de entrar en su cénit absoluto. Bajo su gobierno, el imperio alcanzaría su máxima extensión territorial, se llevarían a cabo algunas de las obras públicas más ambiciosas jamás emprendidas, y se consolidaría una imagen de emperador ideal que perduraría durante siglos. No es casualidad que a partir de entonces, cada nuevo emperador fuese saludado por el Senado con la fórmula: sé más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Cuando uno imagina la cuna de un emperador romano, la mente acude de inmediato al Palatino, a los mármoles de la Urbe Eterna o a las villas campestres de la Campania. Sin embargo, Marco Ulpio Trajano no nació entre los pliegues de la vieja aristocracia itálica, sino en el extremo occidental del imperio, en una tierra que siglos antes Roma había conquistado espada en mano, la provincia de la Bética, en Hispania. Allí, a escasos kilómetros de la actual Sevilla, se alzaba Itálica, una ciudad que, aunque periférica, simbolizaba como pocas el éxito del proyecto imperial. Itálica no fue una colonia más. Fundada en el año 206 a.C. por el general Publio Cornelio Escipión, el africano, tras su victoria sobre los cartagineses en la batalla de Ilipa, fue concebida como un asentamiento de veteranos itálicos heridos y enfermos durante la Segunda Guerra Púnica. Su nombre, Itálica, era una declaración de intenciones, un pedazo de Italia, trasplantado al corazón del sur hispano, en pleno valle del río Betis, en una de las tierras más fértiles del occidente romano, situada en una elevación que dominaba la Vega, y a pocos kilómetros del río navegable, Itálica creció rápida y sólidamente. En pocos siglos se convirtió en una ciudad pujante, conectada por calzadas con Emerita Augusta, Córdoba y Gades, y plenamente integrada en el sistema económico romano. Pero su mayor riqueza no era solo estratégica o agrícola, era humana. La Bética fue, durante el Alto Imperio, una cantera inagotable de talentos para Roma, filósofos, juristas, poetas y emperadores. Desde tiempos de Augusto, la provincia había gozado de un estatus privilegiado. Alejada de las grandes amenazas fronterizas, su pacificación temprana permitió el desarrollo de una economía potente y estable. El comercio del vino, del garum y, sobre todo, del aceite de oliva, convirtió a la región en uno de los motores productivos del imperio. Las ánforas béticas, de formas globulares, fondo cónico y marcas estampadas, llegaban por miles al puerto de Ostia, donde eran vaciadas y apiladas en lo que hoy conocemos como el Monte Testaccio, en Roma. Se calcula que allí llegaron a depositarse los restos de más de 50 millones de ánforas, muchas de ellas procedentes directamente de la Bética. Este auge económico dio lugar al nacimiento de una élite local, rica, culta y profundamente romanizada, que en pocas generaciones comenzó a acceder al orden ecuestre y senatorial. Era una nobleza nueva, sin raíces en las viejas familias patricias, pero leal a Roma, educada a la manera latina y decidida a competir en el gran escenario político imperial. Fue en ese entorno donde surgió la familia Ulpia, linaje del que nacería el emperador que llevaría a Roma a su máxima expansión territorial. La Itálica del siglo I después de Cristo era ya una ciudad monumental. Bajo el emperador Adriano, nacido también en la misma urbe, alcanzaría su máximo esplendor, pero ya en tiempos de Claudio y Nerón contaba con foro, termas, casas porticadas y, muy probablemente, escuelas de gramática y retórica. Las familias de rango senatorial residían en domus espaciosas, decoradas con mosaicos geométricos y motivos mitológicos. Y los hijos de estas casas eran educados desde muy jóvenes en los valores del mos maiorum.
disciplina, laboriosidad, respeto a la tradición y sentido del deber público. Así fue el mundo que recibió a Marco Ulpio Trajano al nacer, un mundo romano, pero en tierra hispana, un entorno donde el latín era la lengua de la administración, la toga el símbolo de ciudadanía y las carreras públicas, tanto militares como civiles, eran el horizonte natural de los jóvenes de las casas notables. Trajano no creció como un provinciano cualquiera, sino como el hijo de una de las familias más ambiciosas y conectadas de la Bética, herederos de una tradición reciente pero poderosa, la del servicio a Roma desde los márgenes del imperio. Pero Itálica no solo ofrecía prosperidad, también ofrecía una geografía emocional. Desde sus colinas se divisaban los caminos que llevaban al Guadalquivir, al océano y más allá, a las rutas comerciales que conectaban Hispania con África, con la Galia y con Roma. Aquella tierra, bañada por el sol andaluz y el legado de los Escipiones, sería la fragua donde se templaría el carácter de un hombre que décadas más tarde gobernaría desde el trono del mundo conocido. Su origen no estaba en el Capitolio, sino en el polvo de la Bética, y eso marcaría para siempre su forma de gobernar. Pese a haber nacido en Hispania, la familia de Trajano tenía raíces itálicas. Según algunas fuentes antiguas, la gens Ulpia procedía de la ciudad de Tuder, la actual Todi, en la región de Umbría, en el centro de Italia. Aunque no pertenecía a la vieja aristocracia senatorial, la familia se integró en la estructura romana mediante la vía habitual de las provincias, el ejército, la riqueza agrícola y el patrocinio político. No sabemos con certeza en qué momento un miembro de los Ulpii se estableció en Hispania, pero es plausible que uno de sus antepasados se asentara en Itálica como veterano del ejército romano, quizá tras las guerras púnicas o durante el proceso de consolidación de la provincia de la Bética. Allí, lejos de Roma pero cerca del dinero, los Ulpii prosperaron. Se beneficiaron del auge del comercio del aceite de oliva y con ello entraron en contacto con otras familias poderosas. Una de ellas era la gens Traia, también documentada en la Bética como propietaria de alfarerías que producían ánforas para el comercio marítimo. El cognomen Traianus del emperador no viene por casualidad. Seguramente entró en la familia por vía materna o a través de una unión entre Ulpii y Trai, reflejando una alianza económica y social. Ya en el siglo I después de Cristo, los Ulpii de Itálica eran parte de la élite provincial. Lo que antes era una nobleza local enriquecida, ahora aspiraba a integrarse en el orden ecuestre y, desde ahí, al Senado. Ese fue el camino que siguió Marco Ulpio Traiano, el padre del futuro emperador. Como todos los que aspiraban al cursus honorum, primero debió haber reunido una fortuna mínima de 1.000.000 de sestercios, el requisito económico para entrar en el Senado, y luego abrirse paso entre las redes de patronazgo que conectaban provincias y capital. La clave de su éxito fue doble: riqueza familiar y una poderosa alianza matrimonial. Según la reconstrucción más plausible, Traiano padre se casó con una mujer perteneciente a la gens Marcia, probablemente ligada al influyente senador Quinto Marcio Barea Sorano, cónsul sufecto en el año 34, procónsul de África en los años 40 y figura destacada de la oposición estoica al despotismo de Nerón. Aunque la madre de Trajano no es mencionada por los autores antiguos, sabemos que su hija, y por tanto la hermana de Trajano, se llamaba Ulpia Marciana, y ese nombre sugiere claramente filiación con los Marcii. Si esta hipótesis es correcta, el matrimonio entre los Ulpii de Itálica y los Marcii de Umbría representó una fusión ideal entre la riqueza provincial y la legitimidad aristocrática. Además, Barea Sorano tenía otras dos hijas, Marcia Servilia y Marcia Furnila. Esta última fue, durante un breve periodo, esposa de Tito, el futuro emperador, lo que sitúa a la familia en el centro mismo del círculo Flavio. Las conexiones eran tan profundas como decisivas. Gracias a estos vínculos y a sus méritos personales, Marco Ulpio Traiano inició su carrera en el cursus honorum. Pasó por el vigintivirato, luego fue tribuno militar, cuestor, pretor
y finalmente cónsul sufecto en el año 70, ya bajo el reinado de Vespasiano. Se trataba de un logro notable para un hispano sin raíces en las antiguas casas senatoriales, pero lo que realmente consolidó su prestigio fue su gobierno de la provincia de Siria entre los años 73 y 76, uno de los cargos más delicados del imperio. Siria no era una provincia cualquiera, era una región militarmente activa, fronteriza con el imperio parto y con 4 legiones bajo su control. Solo un hombre de confianza absoluta podía ser nombrado gobernador allí. Durante su mandato, su hijo, el joven Marco Ulpio Trajano, sirvió como tribuno militar en Oriente. Fue entonces cuando se fraguó la reputación que marcaría al futuro emperador, la de un joven disciplinado, leal y competente, formado bajo la autoridad de su propio padre y en el marco de una provincia clave para la seguridad del imperio. Todo este ascenso no fue fruto del azar. La historia de la familia Ulpia demuestra hasta qué punto el sistema imperial romano permitía, con esfuerzo, méritos y alianzas estratégicas, el acceso al poder incluso desde los márgenes del mundo latino. Los Ulpi no eran nobles de nacimiento, pero habían sabido construir su linaje paso a paso, con tierras, con aceite, con soldados y con matrimonios bien elegidos. Cuando Marco Ulpio Trajano, el hijo, llegó al trono, no lo hizo como un outsider, sino como el heredero natural de una familia que había escalado todos los peldaños del poder imperial sin perder nunca de vista sus raíces hispanas. Roma podía tener emperadores nacidos en la capital, pero también los tenía nacidos en la Bética. Marco Ulpio Trajano nació el día 18 de septiembre del año 53 después de Cristo. Aunque Roma fue durante siglos el centro político y cultural del mundo, el niño que algún día gobernaría el imperio no nació entre sus mármoles, sino a miles de kilómetros de allí, en una domus de la pujante ciudad de Itálica, en la provincia de la Bética. No hay fuentes directas que describan su infancia, pero gracias a la documentación arqueológica y a la reconstrucción social de la época, podemos conocer con bastante certeza el tipo de educación, entorno y formación que recibía un joven aristócrata como él. Itálica era una ciudad privilegiada. Había alcanzado un notable grado de monumentalización y prosperidad, especialmente desde mediados del siglo I. Las familias senatoriales, como los Ulpi, residían en casas amplias, decoradas con mosaicos, flanqueadas por jardines, columnas y frescos. Las termas públicas, los foros, las escuelas y los templos formaban parte del paisaje cotidiano. Los hijos de estas familias no solo heredaban riqueza, sino un sistema de valores. Desde una edad muy temprana, el joven Trajano habría sido iniciado en la enseñanza del latín y del griego, en la declamación, la historia, la moral estoica, la jurisprudencia básica y las tradiciones cívicas del imperio. Pero en su caso, esa educación formal iba acompañada de una presencia constante de referentes militares. Su padre era un senador de carrera y comandante de legiones. Su entorno familiar estaba compuesto por hombres de toga, pero también de espada. Era muy probable que, desde su infancia, Trajano asistiera a ejercicios, inspecciones y desfiles, y escuchara relatos sobre campañas en Germania, África o Asia. Este contacto directo con la realidad del ejército forjaría en él una mentalidad pragmática, austera y profundamente disciplinada. Roma valoraba las virtudes del mos maiorum: austeridad, severidad, respeto por los antepasados, fidelidad al deber, autocontrol. En las provincias, y especialmente en Hispania, estos valores se reforzaban con un orgullo añadido, el de haber conquistado el derecho a ser plenamente romanos. No se trataba solo de pertenecer al imperio, sino de demostrar que los hijos de Hispania podían igualar y superar a los nacidos en la península itálica. En ese sentido, la formación de Trajano no fue una simple reproducción de la élite romana, fue una afirmación de identidad dentro de una nobleza nueva, provinciana, pero absolutamente integrada en la estructura imperial. Hacia los 17 años, como era habitual entre los jóvenes de su clase, Trajano fue destinado al ejército como tribuno militar. Esta etapa era parte fundamental de la preparación de cualquier futuro senador. No era solo una experiencia de combate,
sino una escuela de mando, administración y liderazgo. Según recoge Plinio el Joven, Trajano sirvió en Oriente, coincidiendo con el periodo en que su padre ejercía el gobierno de la provincia de Siria, entre los años 73 y 76. Aquel destino no era casual. Siria era uno de los puntos más delicados del imperio, frente a las potencias partas y con una población compleja y diversa. Servir allí significaba entrar en contacto directo con el arte de gobernar provincias, negociar con pueblos fronterizos, gestionar suministros y mantener la cohesión de las tropas en territorios lejanos. Aunque el testimonio de Plinio es la única fuente directa, la cronología encaja con claridad. Trajano tenía alrededor de 20 años cuando su padre estaba al mando de Siria. Fue en esos años cuando empezó a consolidarse su reputación como oficial capaz, sobrio y comprometido con su deber. No era un joven de carácter exuberante ni un aristócrata brillante en los salones. Destacaba por su serenidad, su resistencia física, su lenguaje claro y su capacidad para ganarse la confianza de los soldados, rasgos que se harían aún más visibles en su etapa como pretor y luego como cónsul, pero que ya se perfilaban en su juventud oriental. La experiencia de Oriente también debió influir en su visión del imperio. Allí, en ciudades como Antioquía, Apamea o Palmira, Trajano conoció una Roma distinta, una Roma griega, monumental, cosmopolita. No solo convivió con oficiales latinos, sino con clientelas locales, funcionarios orientales y élites híbridas que mantenían una compleja relación con el poder romano. Fue allí donde aprendió que gobernar no era solo aplicar disciplina, sino también entender la diversidad cultural del imperio, algo que tendría muy presente durante sus campañas y sus decisiones como emperador. Al regresar de Oriente, Trajano inició su recorrido oficial por el Cursus Honorum, que culminaría con su elección como cónsul ordinario en el año 91. Pero sus cimientos como líder, su identidad política, su carácter como hombre de Estado, ya estaban formados, no por los muros del Palatino, sino por las columnas de Itálica, los mosaicos de su infancia, el aceite que cruzaba el Betis, y los años duros en Siria bajo la sombra de su padre. Ese fue el verdadero origen de un emperador, la forja de un joven hispano al servicio de Roma. Para entender cómo Marco Ulpio Trajano llegó a ser emperador, es imprescindible comprender antes el engranaje político que estructuraba la vida pública de Roma. No bastaba con ser noble, ni tener influencia militar. Todo senador debía escalar peldaño a peldaño una cadena de magistraturas conocida como el Cursus Honorum, literalmente, la carrera de los honores. Era un sistema jerárquico y reglamentado que organizaba las etapas de la carrera política desde la juventud hasta los más altos cargos del Estado. No era una opción, era una obligación, y en su cumplimiento se formaban los futuros líderes del imperio. La carrera comenzaba con el acceso a uno de los cargos del Vigintivirato, una serie de funciones menores que servían de iniciación política. Entre ellas estaban las comisiones judiciales, la supervisión de cárceles, la acuñación de moneda o la vigilancia de las calles. Se trataba de cargos técnicos y administrativos, pero necesarios para conocer el aparato estatal desde dentro. Trajano los habría ejercido en su adolescencia o primeros años de juventud, antes de embarcarse en su servicio militar como tribuno. El segundo paso, aunque no obligatorio pero sí muy común, era el desempeño como tribuno militar, con destino en alguna legión activa. Como ya vimos, Trajano sirvió en Oriente bajo la autoridad de su padre, gobernador de Siria. Allí recibió una educación práctica en el mando de tropas, la logística militar, la diplomacia de frontera y la administración de justicia castrense. No fue una experiencia decorativa. En Roma, el tribuno militar no era solo un aprendiz, sino un eslabón clave entre la oficialidad y la tropa. Tras su servicio en las armas, llegaba el momento de entrar en el Senado, para lo cual se exigía haber desempeñado el cargo de cuestor. El cuestorado era el primer rango senatorial oficial y tenía funciones económicas. Los cuestores se encargaban de la tesorería pública, la fiscalidad provincial o la administración de fondos del ejército. Era una prueba de confianza, pues requería manejar recursos del Estado con transparencia y eficacia.
La fecha exacta en que Trajano accedió al Senado no está registrada, pero debió de producirse durante los primeros años del reinado de Domiciano, a finales de la década de los 70. A continuación venía la magistratura de pretor, un cargo con funciones judiciales y, en algunos casos, militares. Solo tras haber sido pretor se podía acceder a las grandes gobernaciones provinciales o a mandos importantes en el ejército. Trajano ejerció como pretor en algún momento anterior al año 85, consolidando su experiencia en el terreno legal y su prestigio entre los senadores. Era ya un nombre conocido, asociado a la austeridad, la severidad y la competencia. Finalmente, el último gran peldaño antes de toda aspiración suprema era el consulado. En Roma se elegían 2 cónsules cada año, y su cargo era el más alto del Estado, aunque con duración anual y sin poderes imperiales. Era el sello definitivo de la legitimidad política. Trajano fue cónsul ordinario en el año 91, bajo el emperador Domiciano. El hecho de que recibiera esta distinción, y además como cónsul ordinario, no sufecto, demuestra que había alcanzado un nivel de prestigio excepcional, pese a no pertenecer a las viejas familias patricias. Este recorrido no era simple escalada burocrática. Cada paso representaba una prueba de fuego. Se exponía al candidato a la crítica pública, a la vigilancia del Senado, a la presión del pueblo y al juicio de sus pares. Muchos fracasaban por el camino, ya fuera por incapacidad, por corrupción o por falta de apoyos. Trajano no solo completó cada etapa, sino que lo hizo con una reputación impecable. Se había ganado la confianza de sus superiores, la estima de sus subordinados y la atención de aquellos que miraban con preocupación el futuro del imperio. Pero más allá del cursus honorum, lo que realmente consolidó a Trajano como figura de peso fue su prolongada trayectoria como comandante militar. Su gobierno de la Germania Superior, su mando en el Rin, su contacto constante con las legiones y su cercanía con la vida de campamento le dieron algo que ningún cargo podía otorgar por sí solo: el respeto de los soldados. En un imperio donde la espada decidía tanto como la toga, esa clase de lealtad valía más que una corona de laureles. El cursus honorum era, en teoría, una meritocracia regulada. En la práctica, exigía riqueza, alianzas estratégicas, discreción política y una conducta irreprochable. Trajano tenía todo eso. Pero además tenía algo más: la capacidad de inspirar confianza sin buscarla, de ejercer autoridad sin imponerse, y de parecer romano en el más pleno sentido del término, aunque hubiera nacido lejos del Tíber. Así fue como un muchacho de Itálica, formado entre mosaicos y maniobras, se convirtió en uno de los hombres mejor preparados del siglo I para asumir el poder. No porque lo ambicionara, sino porque el imperio, tarde o temprano, lo necesitó. El día 18 de septiembre del año 96 después de Cristo, el emperador Domiciano cayó asesinado en su propio palacio. Tenía 44 años. El complot se fraguó en la intimidad de su círculo más cercano. Libertos imperiales, miembros de la Guardia Palatina y hasta su propia esposa, Domicia Longina, podrían haber participado, o al menos conocido la conspiración. La muerte del último emperador de la dinastía Flavia fue rápida, brutal y silenciosa. No hubo guerra civil, ni levantamiento de tropas, ni duelo popular. Tan solo el sonido de las puertas del Palatino cerrándose sobre un cadáver y el eco de un senado que por fin respiraba. Domiciano había reinado durante 15 años. Fue un administrador eficaz, un gestor riguroso de las finanzas imperiales, promotor de grandes obras públicas y defensor activo de las fronteras. Sin embargo, su memoria quedó manchada por su relación con el terror político. Los últimos años de su mandato estuvieron marcados por ejecuciones arbitrarias, procesos por traición, confiscaciones masivas de bienes y una atmósfera de miedo en el Senado. Los aristócratas, privados de influencia real, temían por sus vidas tanto como por sus patrimonios. Algunos autores, como Tácito, describieron esos años como una restauración del absolutismo, donde el emperador gobernaba no como primer ciudadano, sino como un dominus, un amo. Con su muerte se abría un vacío que Roma no sabía cómo llenar. No quedaban herederos flavios directos. La sucesión no estaba asegurada.
No había hijos, ni hermanos, ni figuras designadas. Fue el Senado quien tomó la iniciativa y, en un gesto tanto de desesperación como de supervivencia, eligió como nuevo emperador a un hombre mayor, experimentado y políticamente moderado, Marco Cocello Nerva. Nerva tenía 65 años, había sido cónsul en 2 ocasiones, amigo personal de Nerón, consejero de Vespasiano y Domiciano y miembro activo del círculo senatorial. Nunca había mandado ejércitos ni gobernado provincias militares, pero su nombramiento era un mensaje. El imperio pasaba de la tiranía a la legalidad, del miedo al consenso. Su elección fue celebrada por las élites romanas, que vieron en él una figura de transición hacia una forma de gobierno más colegiada y razonable. Pero esa misma moderación que lo hizo aceptable para el Senado, lo volvía inaceptable para el ejército. Desde la frontera del Rin hasta los campamentos del Danubio, los soldados sentían que el nuevo emperador no les representaba. Para ellos, el trono no debía surgir de los pasillos del Senado, sino del campo de batalla. El prestigio de un gobernante, en su visión, no se medía por su número de consulados ni por sus versos en griego, sino por su liderazgo sobre las legiones, su valor en combate y su capacidad para asegurar botines, tierras y recompensas. Y Nerva, a ojos de los soldados, era simplemente un anciano sin mando ni gloria. Las primeras tensiones no tardaron en estallar. En octubre del año 96, tan solo semanas después de su ascenso, una revuelta liderada por miembros de la Guardia Pretoriana exigió castigo contra los asesinos de Domiciano. Nerva, atrapado entre la lealtad a sus senadores y la presión de los soldados, tuvo que entregar a los culpables. Pero ni siquiera eso bastó. El resentimiento se extendía por los campamentos. Los legionarios querían un emperador que llevara la espada, no la toga. Así, desde el primer día de su reinado, Nerva supo que gobernaba con el tiempo contado, no porque careciera de legitimidad, sino porque carecía de poder real sobre el instrumento que sustentaba al imperio, el ejército. Y fue precisamente en ese dilema donde comenzó a gestarse la figura de Trajano, el hombre que encarnaba todo lo que Nerva no era. Roma se encontraba ante un cruce de caminos. El Senado había recuperado una frágil dignidad, pero las legiones exigían sangre, mando y victoria. Si Nerva quería sobrevivir políticamente, debía ofrecer una figura que reconciliara ambos mundos, y esa figura, forjada en la disciplina de las fronteras y educada en la fidelidad al sistema, ya destacaba en la Germania superior. Trajano, sin buscarlo, se acercaba al trono. Marco Cocello Nerva no era un desconocido. Pertenecía a una familia senatorial establecida, con tradición de servicio al Estado, y su carrera había sido tan extensa como prudente. Había ocupado cargos clave durante los reinados de Nerón, Vespasiano y Domiciano, y había cultivado una imagen de hombre comedido, culto y equilibrado. En tiempos de sangre y sospecha, su discreción le había salvado. No destacó por su ambición, sino por su capacidad para permanecer cerca del poder sin amenazarlo. Y fue precisamente esa cualidad la que hizo de él un candidato aceptable para suceder al tirano. Cuando Domiciano cayó, el Senado no quería un soldado, no quería repetir la experiencia de un emperador autoritario con respaldo militar. Buscaban a alguien que calmara los ánimos, restaurara el prestigio de la clase senatorial y ofreciera una imagen de legalidad republicana. Nerva encajaba en ese perfil. Era mayor, no tenía herederos ni clientelas personales, y nunca había comandado legiones. Representaba una vuelta simbólica al ideal del princeps como primer ciudadano, no como soberano absoluto. El problema es que Roma ya no era una república. Desde hacía más de un siglo, el poder se sostenía sobre un delicado equilibrio entre el Senado y el ejército, y con el tiempo, ese equilibrio se había desplazado hacia las legiones. Sin respaldo militar, ningún emperador podía gobernar con seguridad. Nerva lo sabía, pero no tenía tiempo ni fuerza suficiente para modificar esa realidad. Gobernaba bajo presión, vigilado por sus aliados y temido por sus enemigos. En el año 97, la tensión llegó a su punto más alto. La Guardia Pretoriana, liderada por Casio Quirinalis, irrumpió en el Palacio Imperial y secuestró a 2 de los conspiradores implicados en la muerte de Domiciano: Petronio II, prefecto del Pretorio, y Partenius, un liberto imperial.
Ambos fueron ejecutados públicamente, sin juicio. Nerva, incapaz de oponerse, salió ante el pueblo y declaró que no castigaría a los responsables de la revuelta. Se justificó diciendo que prefería morir antes que derramar sangre romana. Fue una escena humillante, el emperador suplicando clemencia a sus propios guardias, traicionado por quienes debían protegerlo. El mensaje era claro: el poder militar no reconocía su autoridad. Si quería evitar un golpe, tenía que actuar, y fue entonces cuando Nerva tomó la decisión más importante de su breve reinado: designar a un sucesor aceptable para las legiones. No podía elegir a un senador sin experiencia militar, ni a un aristócrata de salón. Necesitaba a alguien que ya tuviera el respeto de los soldados, que fuera leal al orden establecido y que no representara una amenaza para el Senado. No bastaba con un nombre honorable, debía ser un símbolo de reconciliación entre la toga y la espada. Entre todas las opciones posibles, una figura se alzaba con nitidez: gobernador de la Germania Superior, veterano de Oriente, cónsul ordinario bajo Domiciano, con fama de austero, disciplinado y leal al Estado. Marco Ulpio Trajano. Su mando al frente de las legiones del Rin era firme. Su reputación sólida, tanto entre los oficiales como entre los centuriones. Y su familia, pese a no ser patricia, tenía conexiones suficientes con la aristocracia romana como para no provocar rechazo en el Senado. Además, Trajano se había mantenido al margen de las intrigas de la capital. No tenía deudas políticas, ni enemigos declarados. Era, a ojos de Nerva, el heredero ideal. La adopción de Trajano se formalizó en octubre del año 97. No fue una simple decisión personal, fue un acto político cargado de simbolismo. Nerva lo declaró su hijo adoptivo y le otorgó el título de César, además del de germánico, asociado a la victoria militar. Con ello quedaba señalado como sucesor oficial. Fue un gesto sin precedentes desde los tiempos de Augusto, cuando la adopción legal servía para legitimar la transferencia de poder más allá de los vínculos sanguíneos. Roma respiró aliviada. El Senado conservaba su dignidad, las legiones tenían a su líder, y Nerva, al fin, podía gobernar sin miedo. Había entregado las llaves del imperio a un hombre que representaba una nueva generación de gobernantes, provinciales de nacimiento, romanos por mérito, y soldados antes que cortesanos. La era de los emperadores adoptivos comenzaba, y con ella el ascenso de Trajano al trono ya no era una posibilidad, sino una certeza que solo la muerte de Nerva podía sellar. Cuando Nerva tomó la decisión de adoptar a Marco Ulpio Trajano como su sucesor, no lo hizo por afecto, ni por lazos familiares, ni por influencia de camarillas palaciegas. Lo hizo por necesidad. Roma estaba al borde del colapso político. El Senado, aunque había recuperado parte de su dignidad tras la muerte de Domiciano, seguía sin poder real. Las legiones, indignadas por el ascenso de un emperador sin experiencia militar, hacían sentir su amenaza, y el pueblo, acostumbrado a un poder fuerte, desconfiaba de un anciano sin carisma. En ese contexto, la figura de Trajano emergía como la única capaz de restablecer el equilibrio. Desde el año 96, Trajano gobernaba la provincia de Germania Superior, una de las más delicadas del imperio. No era un cargo cualquiera. Allí, en la frontera del Rin, se enfrentaban constantes amenazas de tribus germanas, problemas logísticos permanentes y la tensión latente de los campamentos militares. El gobernador debía ser no solo un administrador competente, sino también un general respetado. Trajano había demostrado ambas cualidades. Conocía el terreno, dominaba la disciplina castrense y sabía mantener el orden sin recurrir a la brutalidad gratuita. Además, Trajano poseía una virtud poco común entre los militares: sabía mantenerse al margen de las intrigas de Roma. Durante el reinado de Domiciano, había sido cónsul ordinario en el año 91, un cargo de prestigio que indicaba la plena confianza del emperador. Sin embargo, Trajano no se identificó con la represión política, ni participó en las purgas que caracterizaron los últimos años del régimen.
Su perfil era el de un técnico del poder, cumplía con su deber, administraba con eficacia y hablaba poco. Eso le daba una ventaja estratégica. No estaba manchado por el pasado reciente, ni en deuda con ningún partido senatorial. Su nombre empezó a sonar en los círculos del poder romano poco después del ascenso de Nerva. Algunos autores antiguos insinúan que fue el propio Senado quien recomendó su adopción, mientras que otros sugieren que fueron los prefectos de la Guardia Pretoriana quienes presionaron al emperador. Lo cierto es que Nerva, debilitado por los acontecimientos de finales del año 96, necesitaba un golpe de efecto, y la adopción de Trajano, formalizada en octubre del año 97, fue ese golpe. El proceso no fue una simple ceremonia simbólica. Nerva adoptó legalmente a Trajano como su hijo, otorgándole el título de César y el epíteto de Germánico. Este último era especialmente significativo. No solo reconocía los méritos militares de Trajano en la frontera del Rin, sino que evocaba la memoria de héroes imperiales como Germánico Julio César, modelo de virtud castrense y amado por el pueblo. La asociación no era casual. Roma necesitaba una figura fuerte, disciplinada y honorable, y Trajano encajaba con precisión en ese molde. La noticia fue recibida con entusiasmo en todo el imperio. En el Senado se valoró la elección como un gesto de reconciliación. El emperador saliente, civil y anciano, pasaba el testigo a un militar joven y capaz. En las provincias, especialmente en Hispania, el nombramiento fue motivo de orgullo. Por primera vez, un hombre nacido fuera de Italia, hijo de una familia de la Bética, era señalado como heredero del trono. Y en los campamentos militares, donde realmente se decidía el destino de los emperadores, el nombre de Trajano fue acogido con respeto y esperanza. Los soldados lo conocían, lo admiraban y estaban dispuestos a seguirlo. Pero el impacto más profundo fue simbólico. La adopción de Trajano marcó el inicio de un nuevo modelo de sucesión imperial, la adopción por méritos, no por sangre. Desde Augusto, la transmisión del poder había oscilado entre designaciones dinásticas y maniobras políticas. Con Trajano se consolidaba una vía alternativa, la del emperador que no heredaba, sino que era elegido por su capacidad. Este modelo, que luego repetirían Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, daría lugar al periodo más estable y próspero de toda la historia imperial. Trajano, por su parte, aceptó la adopción con sobriedad. No marchó inmediatamente a Roma, mantuvo su posición en la frontera, reforzó las defensas del Rin y consolidó su mando. Entendía que su legitimidad no se basaba en gestos teatrales, sino en hechos concretos. Quien aspiraba al trono debía mostrar primero que sabía protegerlo. Así, mientras Nerva recuperaba algo de autoridad en Roma gracias al respaldo indirecto del ejército, Trajano seguía construyendo su imagen a 1000 kilómetros de distancia. No necesitaba pronunciar discursos ni repartir favores. Su sola existencia, allí donde temblaba la frontera, bastaba para tranquilizar a un imperio que aún dudaba de su futuro. Nerva no gobernó mucho más tiempo después de adoptar a Trajano. El emperador anciano, debilitado por la tensión de los últimos meses y consciente de que su figura era ya una pieza de transición, se retiró de la vida pública a finales del año 97. Su salud era frágil, su autoridad limitada y sus días contados. Sin embargo, su última decisión, la adopción de un sucesor respetado por las legiones, le devolvió una cierta dignidad que los hechos anteriores le habían arrebatado. Durante los primeros días del año 98, el estado de Nerva empeoró. Roma, aunque en calma, observaba con expectativa el curso de los acontecimientos. El Senado mantenía su adhesión al emperador, pero todos sabían que el verdadero poder residía, en esos momentos, lejos del Tíber. En la frontera del Rin, Trajano seguía al mando de la Germania Superior, reforzando el limes, estableciendo campamentos y administrando justicia. Su actitud era la de un soldado que cumple su deber, no la de un aspirante al trono. No pidió honores, ni exigió proclamaciones. Esperó. El 28 de enero del año 98, Nerva murió en su villa, sin incidentes, sin alboroto y sin sangre. Su deceso fue comunicado al Senado, que de inmediato ratificó la adopción de Trajano como su sucesor,
No hubo conflicto ni oposición significativa. La transición se produjo con una fluidez poco común en la historia romana, y esa fluidez se debió, en gran parte, a que la figura de Trajano ya había sido aceptada de facto por los tres pilares del poder: el Senado, el ejército y el pueblo. Lo que resulta especialmente notable es que, incluso tras ser proclamado emperador, Trajano no se apresuró a viajar a Roma. Permaneció durante meses en Germania y después se trasladó a la frontera del Danubio, donde la situación con los dacios, una amenaza creciente desde hacía años, requería atención inmediata. Su decisión fue estratégica. No solo proyectaba una imagen de responsabilidad y compromiso con las fronteras, sino que además evitaba cualquier apariencia de ambición desmedida. No buscaba el trono, lo aceptaba como parte de su deber. Durante este tiempo, Trajano envió cartas oficiales al Senado, que fueron leídas en público. En ellas reafirmaba su lealtad a las instituciones republicanas, prometía gobernar con justicia y respeto, y evitaba cualquier gesto que recordara el autoritarismo de Domiciano. Su tono era sobrio, institucional, casi austero. Quería dejar claro que su reinado no comenzaba con fiestas ni adulaciones, sino con disciplina y contención. El Senado, por su parte, respondió con entusiasmo. Le otorgó el título de Augusto y le confirmó todos los poderes imperiales. Se le concedieron los títulos de Pontífice Máximo, Tribuno de la Plebe y Procónsul, así como el mando supremo sobre todas las legiones. El pueblo romano, informado de los acontecimientos a través de edictos y celebraciones simbólicas, acogió la noticia con entusiasmo contenido. Había confianza en que, por fin, el imperio entraba en manos de un gobernante competente y justo. La proclamación oficial de Trajano no tuvo un único momento de clímax, sino que fue un proceso gradual. No se dio en un solo lugar ni ante una única asamblea, sino que fue confirmada por diversos órganos imperiales a medida que el nuevo emperador asumía sus funciones. Su entrada definitiva en Roma, meses más tarde, no fue una marcha triunfal, sino una llegada mesurada. Se dirigió primero al Capitolio para realizar los rituales religiosos tradicionales, luego al Senado, y solo después se presentó ante el pueblo. Este inicio, tan inusualmente tranquilo, sentó las bases de una nueva forma de gobernar. Trajano no había tomado el poder por la fuerza, ni por la intriga, ni por el linaje. Lo había heredado por mérito, por reconocimiento de sus iguales, y sobre todo, por la confianza de los soldados que lo consideraban uno de los suyos. No era un emperador de toga, sino de coraza. No era un heredero, sino un servidor del Estado. Con su ascenso se cerraba una etapa de inestabilidad y comenzaba una nueva era, caracterizada por la competencia, la solidez administrativa y una renovada confianza en el futuro. Por primera vez, un hispano, un hijo de Itálica, nacido en los campos del sur de la Bética, ocupaba el trono de Roma, y con él, el imperio alcanzaría alturas que ni siquiera los césares anteriores se atrevieron a soñar. Augusto había consolidado el poder a través de la ambigüedad institucional. Tiberio se había refugiado en la reserva. Calígula y Nerón habían gobernado con teatralidad, y Domiciano con miedo. Trajano, en cambio, se presentaba como un emperador funcional, directo, sin adornos. Su estilo era seco pero efectivo. No necesitaba espectáculos para ejercer autoridad. La ejercía en el respeto a la ley, la atención al detalle y el cumplimiento del deber. Su relación con el Senado, desde el primer momento, fue cuidadosamente respetuosa. Trajano sabía que, aunque el verdadero poder residía en el control del ejército, la legitimidad duradera exigía la cooperación del orden senatorial. No pretendía restaurar la república, esa posibilidad estaba históricamente muerta. Pero sí reequilibrar las relaciones entre príncipe y senado. No impuso candidatos. Permitió deliberaciones abiertas, y en los primeros meses de su gobierno se esforzó en demostrar que escucharía a los senadores como consejeros, no como enemigos ni subordinados. Ante el pueblo romano, su discurso fue igualmente medido. No prometió pan sin límite ni espectáculos grandiosos. En su lugar, se comprometió a garantizar la estabilidad del imperio, proteger las fronteras y administrar justicia con equidad. Las primeras medidas que tomó fueron reveladoras.
Designó nuevos gobernadores para provincias clave, reorganizó los consejos de gobierno, impuso un control más estricto sobre las finanzas y promovió la supervisión directa del funcionamiento judicial. En sus primeras semanas en el trono no se centró en grandes proyectos ni en campañas bélicas. Su prioridad era demostrar que Roma tenía un emperador que no era ni un déspota, ni un poeta, ni un libertino, sino un administrador, un hombre de Estado forjado en las legiones y moldeado por la disciplina, un gobernante que hablaba poco y actuaba mucho. El estilo de Trajano impactó a la élite romana. Algunos lo consideraron frío, otros simplemente eficaz. Lo cierto es que su método creó un ambiente nuevo en el Palacio Imperial. Desaparecieron los delatores, se redujo la presencia de libertos en los cargos clave, y el miedo que había paralizado al Senado durante años comenzó a disiparse. Se restauró una cierta confianza institucional. Trajano había entendido, como pocos, que el poder auténtico no necesita adornos, que la fuerza de un emperador no está en su corona de oro, sino en su capacidad para gobernar con justicia, escuchar con atención y actuar sin alardes. Y así, sin proclamas grandilocuentes ni monumentos aún levantados, comenzaba uno de los reinados más admirados de toda la historia imperial. Tras su proclamación formal como emperador, Trajano no buscó gloria militar inmediata ni se dejó seducir por la magnificencia de la capital. Su primer objetivo fue restablecer el orden administrativo del imperio, y para ello empezó por el núcleo, la justicia. Roma arrastraba años de abusos legales, clientelismo y arbitrariedad. Bajo Domiciano, la justicia se había convertido en instrumento de represión. Trajano, en cambio, devolvió a la administración jurídica su esencia, la equidad. Una de sus primeras decisiones fue reforzar el papel del Senado en la gestión de las causas civiles y penales, no porque creyera en una restauración republicana, sino porque entendía que la legitimidad se construía con instituciones fuertes. Dio instrucciones claras a los gobernadores provinciales para que se atuvieran a la ley y no intervinieran arbitrariamente en los litigios locales. Reforzó la figura de los iuridici, magistrados con funciones judiciales que recorrían Italia y las provincias para resolver conflictos sin necesidad de apelar a la capital. De este modo, Trajano no solo aceleraba la justicia, sino que acercaba el poder a los ciudadanos. Otro ámbito clave fue la selección de los altos cargos. A diferencia de sus predecesores, que favorecían a libertos o amigos personales, Trajano optó por una política meritocrática. Suprimió los favoritismos palaciegos y rescató el modelo tradicional de amici principis, los consejeros imperiales seleccionados por su experiencia, no por su cercanía personal. Entre ellos se contaban juristas, militares retirados, antiguos cónsules y expertos en derecho. Su consejo no era decorativo, lo consultaba con regularidad y le otorgaba verdadero poder deliberativo. En cuanto a los gobernadores provinciales, Trajano fue meticuloso. Sabía que gran parte del bienestar del imperio dependía de una administración local eficaz. Exigía informes periódicos, controlaba la duración de los mandatos y, en más de una ocasión, castigó con dureza a quienes abusaban de sus funciones. Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de Plinio el Joven, designado como legado en Bitinia y el Ponto. A través de su extensa correspondencia con Trajano, se percibe un emperador atento, preciso y siempre inclinado a resolver los problemas con sensatez, sin improvisaciones. La fiscalidad fue otra prioridad. Durante años, Roma había soportado una presión fiscal desigual, agravada por los gastos militares y el despilfarro de la corte. Trajano no redujo los impuestos, sería impensable, pero sí estableció un control más riguroso de los ingresos. Reorganizó a los procuradores fiscales, responsables de la recaudación, y exigió transparencia en los balances provinciales. También combatió el fraude en el cobro de tributos y puso en marcha mecanismos para detectar la corrupción en los niveles intermedios de la administración. En paralelo, impulsó un ambicioso programa de obras públicas, no como espectáculo, sino como política de Estado. Mejoró las vías de comunicación entre Italia y las provincias, restauró acueductos, amplió puertos y construyó graneros públicos. Todo ello tenía un objetivo doble:
estimular la economía y garantizar el abastecimiento regular de Roma y otras ciudades clave. El imperio, bajo su mando, no solo se defendía en las fronteras, se modernizaba desde dentro. En este proceso de transformación, la figura de Trajano se consolidaba como la de un gobernante operativo, comprometido y previsor. No era un reformista teórico, era un militar que comprendía la necesidad de estructura, logística y planificación. Su modo de gobernar se parecía más al de un general que al de un monarca tradicional. Claro en las órdenes, severo con la ineficacia, generoso con el esfuerzo. En lo simbólico, esto reforzó su imagen como un nuevo tipo de emperador. No un César divinizado ni un tirano de palacio, sino un princeps que recorría las provincias, escuchaba a sus súbditos y resolvía problemas. Su legitimidad no descansaba en el temor ni en la sangre, sino en la eficacia. Y si algo distinguía a este nuevo modelo era su universalidad. Trajano no era el emperador de Roma, sino del imperio entero. Gobernaba para el Senado, para las provincias, para los soldados y para los comerciantes. Cada decisión suya buscaba estabilidad, equilibrio y justicia. Así, antes de empuñar la espada, empuñó la ley. Antes de soñar con conquistas, soñó con reformas, porque sabía que el poder solo es legítimo cuando se ejerce con sabiduría. En el imaginario romano, un buen emperador no solo protegía las fronteras y mantenía la paz interior, debía también alimentar al pueblo y entretenerlo. Panem et circenses, pan y espectáculos, era la fórmula con la que los ciudadanos más humildes juzgaban el éxito de sus gobernantes. Pero Trajano fue más allá. Comprendió que la estabilidad social no se basaba en comprar la fidelidad de la plebe, sino en dignificarla. Desde su llegada a Roma, uno de los pilares de su política interna fue garantizar el abastecimiento regular de alimentos. Reforzó el Anona, el sistema estatal de distribución de grano, modernizando los silos y puertos desde donde se organizaba el suministro. No solo importó cereales desde Egipto y el norte de África, sino que promovió una logística más eficiente, con rutas mejoradas y almacenes bien administrados. Así, evitó las crisis de subsistencia que en otras épocas habían desatado motines o descontento popular. Además, impulsó un programa de asistencia pública conocido como Alimenta, destinado a ofrecer ayuda económica directa a los niños y niñas pobres de Italia, especialmente en el campo. Esta iniciativa, sin precedentes en la historia del imperio, tenía un doble objetivo: reforzar el crecimiento demográfico de las comunidades rurales y generar una red de ciudadanos fieles al Estado. Los beneficiarios eran registrados y controlados con rigor, pero recibían una ayuda regular financiada a través de préstamos públicos que rendían intereses. Era un sistema solidario y sostenible que consolidaba la imagen de Trajano como benefactor, sin caer en el asistencialismo vacío. En el ámbito urbano, su obra fue monumental. A diferencia de otros emperadores que habían decorado Roma para su propia gloria personal, Trajano edificó para la utilidad pública. Uno de sus mayores legados fue el conjunto del Foro de Trajano, un complejo arquitectónico sin precedentes que incluía una inmensa plaza porticada, la Basílica Ulpia, 2 bibliotecas, un templo y la célebre columna de Trajano, en la que más adelante quedaría inmortalizada su campaña dácica. Estas obras no solo embellecían la ciudad, daban empleo a miles de personas y ofrecían al pueblo espacios de encuentro, lectura y justicia. También amplió las termas, mejoró los sistemas de alcantarillado, reconstruyó zonas degradadas y perfeccionó la red de distribución de agua potable. Su gestión de las infraestructuras urbanas fue ejemplar. Donde otros emperadores habían erigido estatuas para sí mismos, él levantó puentes, canales y mercados, todo con un propósito claro: hacer de Roma no solo la capital del imperio, sino una ciudad funcional, saludable y digna de sus ciudadanos. En cuanto a los espectáculos, no recurrió al exceso ni al desborde. Organizó juegos públicos, ludi, de manera regular, pero sin caer en la extravagancia. Sus espectáculos eran variados y bien organizados: combates de gladiadores, carreras de carros, representaciones teatrales y exhibiciones atléticas.
Pero lo más relevante es que eran accesibles, seguros y bien financiados. Para Trajano no se trataba de distraer al pueblo de sus penurias, sino de integrarlo en la vida pública, de ofrecerle momentos de comunidad, orgullo cívico y pertenencia. Su relación con la plebe fue siempre sobria pero efectiva. Caminaba por las calles sin excesivo aparato, escuchaba las quejas en audiencias públicas y permitía la presencia de representantes populares en los debates administrativos. No se mostraba como un rey ni como un salvador. Era un ciudadano con responsabilidades extraordinarias. Esa humildad cultivada, unida a su capacidad de ejecución, cimentó una relación de confianza mutua con los sectores populares. Trajano entendía que el orden no se imponía solo por decreto ni con la espada. Se construía con legitimidad, con justicia y también con pan, agua y piedra. Su modo de gobernar demostró que era posible mantener contento al pueblo sin rebajarse al populismo, que se podía ser generoso sin ser débil, que se podía construir un imperio sólido desde las cloacas, los hornos y los mercados. Así, mientras los mármoles de su foro se elevaban sobre las ruinas del pasado, el nombre de Trajano comenzaba a consolidarse como el del Optimus Princeps, que no necesitó prometer el cielo, porque supo gobernar la tierra. A su vez, Trajano no dudó en premiar a los senadores leales y capaces. Concedió honores a aquellos que demostraban diligencia en la gestión de las provincias, escuchó sus informes y, en más de una ocasión, respondió personalmente a sus preocupaciones. La ya mencionada correspondencia con Plinio el Joven en Bitinia y el Ponto es una prueba de ello. En esas cartas se percibe a un emperador que escucha, pregunta, sopesa y decide, pero nunca desde el desdén. El Senado no era un estorbo, sino un instrumento que debía funcionar con precisión. Esta política de colaboración tenía un efecto secundario muy útil. Desactivaba las conspiraciones. En lugar de provocar al Senado, como hiciera Domiciano, o de enfrentarse a él, como tantos otros, Trajano lo integró. Y al hacerlo, privó a sus posibles enemigos de una causa común. Los aristócratas no conspiraban contra quien les daba espacio, poder y dignidad. Así, el emperador consolidaba su dominio sin violencia ni purgas, y construía un régimen más estable que el de sus predecesores. En el plano simbólico, este equilibrio se expresó también en su comportamiento público. Trajano no usaba vestidos lujosos ni títulos excesivos. Nunca se proclamó Dios en vida, ni erigió estatuas de oro a su figura. Se refería a sí mismo como Princeps Senatus, el primero entre iguales, rescatando la fórmula que Augusto había hecho célebre, pero aplicándola de manera más auténtica. Este gesto tenía un gran impacto entre los senadores, que veían en Trajano no a un tirano, sino a un hombre fuerte que sabía escuchar. Sin embargo, no hay que confundirse. Este respeto al Senado no implicaba debilidad. Cuando lo consideraba necesario, Trajano tomaba decisiones sin consultar, enviaba órdenes directas y actuaba con plena autoridad. Pero su estilo consistía en no hacer de ello un hábito. Gobernaba con firmeza, sí, pero no con prepotencia. Ejercía el poder sin humillar. Esa era su fortaleza. Gracias a esta política, el Senado vivió bajo Trajano una de sus etapas de mayor estabilidad en todo el Alto Imperio. No recuperó el poder absoluto perdido con César y Augusto, ni podía, pero sí obtuvo un lugar claro y respetado en la maquinaria imperial. Y esa posición, lejos de ser decorativa, fue uno de los pilares que hicieron del gobierno de Trajano un modelo de administración equilibrada, eficiente y duradera. Porque solo un emperador realmente fuerte puede permitirse el lujo de escuchar. En la vasta geografía que delimitaba el Imperio Romano, pocas regiones ofrecían una combinación tan peligrosa de riqueza, beligerancia y orgullo como Dacia. Situada al norte del Danubio, en los actuales territorios de Rumanía y Moldavia, aquella tierra montañosa estaba habitada por pueblos tracios endurecidos por el frío, organizados en tribus guerreras y liderados por una aristocracia militar que desafiaba abiertamente el poder de Roma. No eran bárbaros dispersos, eran un reino consolidado, beligerante y sobre todo ambicioso. La figura que encarnaba esa amenaza era Decébalo, un caudillo carismático, astuto y de notable capacidad estratégica.
Subió al poder en el último tercio del siglo I después de Cristo y desde entonces convirtió a Dacia en un enemigo recurrente para Roma. A diferencia de otros líderes bárbaros, Decébalo no buscaba únicamente saquear, sino reforzar su reino, modernizar su ejército y mantener una posición de fuerza frente al coloso romano. Era un gobernante que aprendía del enemigo, adoptó técnicas romanas, acogió desertores como instructores y fortificó sus fronteras con un conocimiento técnico admirable. Bajo su liderazgo, los dacios pasaron de ser una molestia en la frontera a convertirse en una verdadera amenaza para la estabilidad del imperio. Durante el reinado de Domiciano ya habían humillado a Roma en varias ocasiones. En el año 85, las tropas dacias cruzaron el Danubio e invadieron la provincia de Mesía, provocando una campaña militar costosa y sin resultados claros. Aquel conflicto culminó en el año 89 con un tratado humillante para Roma. Domiciano, falto de apoyos, firmó la paz y aceptó pagar un tributo anual en oro al rey dacio. Para los romanos, aquello fue una afrenta. Para Decébalo, una confirmación de su poder. Pero lo que más preocupaba no era el honor mancillado, sino la amenaza constante. Dacia se encontraba a las puertas del imperio, en una región clave para el comercio del Danubio y rica en minas de oro, sal y hierro. Su sola existencia como reino independiente y hostil representaba una grieta en la fachada de poder que Roma proyectaba. Cada año, el oro romano fluía hacia Decébalo, quien lo usaba para reforzar sus murallas, construir nuevas fortalezas en los montes Orastie y contratar ingenieros expertos, muchos de ellos desertores del ejército romano. Para Trajano, la situación era insostenible, no solo por motivos estratégicos, sino también políticos. A ojos del Senado y del pueblo romano, aquel tributo recordaba la debilidad del régimen anterior. Un imperio que pagaba por su seguridad no era un imperio temido. Y un emperador que toleraba esa situación no podía aspirar al respeto de sus generales ni de sus ciudadanos. La guerra contra Dacia, por tanto, no era solo una empresa militar, era una cuestión de dignidad imperial. Además, existía el riesgo latente de que Dacia se convirtiera en un foco de alianzas hostiles. Decébalo mantenía contactos con otros pueblos del norte y del este, como los sármatas, los bastarnos o los roxolanos. Si Roma no actuaba con rapidez, esa red de alianzas podía crecer y convertirse en una coalición verdaderamente peligrosa. El Danubio, frontera natural del imperio, podía dejar de ser un escudo para convertirse en una herida abierta. Fue entonces cuando Trajano tomó una decisión irreversible: aniquilar el poder de Decébalo, eliminar la amenaza dacia de una vez por todas y extender la presencia romana más allá del Danubio. No era una guerra preventiva, ni una campaña de castigo puntual. Era una conquista estratégica, planificada al detalle, destinada a borrar de la historia la vergüenza de Domiciano y restaurar la autoridad de Roma en el corazón de Europa Oriental. Pero antes de levantar un campamento, había que comprender al enemigo. Y en Decébalo, Trajano no encontraría un jefe bárbaro cualquiera. Encontraría a un adversario formidable, que conocía la psicología romana, dominaba el terreno y estaba dispuesto a morir antes que rendirse. Porque en los bosques y fortalezas de Dacia, Roma no solo enfrentaría una guerra, sino el espejo de su propia ambición. En el año 101 después de Cristo, el emperador Trajano inició la marcha hacia el norte. No lo hizo como un monarca que se retira al frente por obligación, sino como un general consumado que asumía la responsabilidad última del combate. Desde el primer día, dirigió personalmente la operación militar. No delegó, no gobernó desde la distancia. Se vistió con la armadura, recorrió los caminos, inspeccionó campamentos y compartió el polvo de la marcha con sus soldados. El objetivo era claro: derrotar a Decébalo, tomar sus principales fortalezas y convertir a Dacia en una provincia romana. Pero el camino no sería fácil. El terreno era hostil, la logística compleja y el enemigo astuto. Para alcanzar las tierras altas de los montes Cárpatos, Trajano debía atravesar el Danubio, avanzar por pasos estrechos y sitiar ciudades incrustadas en riscos y bosques cerrados. Era una guerra en el corazón de la Europa bárbara, una guerra sin línea de suministros estable, donde cada metro ganado debía pagarse con sangre y sudor.
Trajano eligió cuidadosamente la ruta. Partiendo desde la provincia de Mesia, dividió a su ejército en varias columnas que avanzarían de forma coordinada. El grueso de las tropas lo componían las legiones del Danubio, la Legio V Macedónica, la Legio IV Flavia Félix y la Legio XIII Gemina, entre otras. A estas se unieron unidades auxiliares de caballería ligera, arqueros orientales y cohortes hispanas y galas. En total, una fuerza estimada en más de 70.000 hombres, una de las más grandes movilizadas desde tiempos de Augusto. El primer gran obstáculo fue el propio río Danubio. Para cruzarlo, Trajano recurrió a puentes temporales construidos por ingenieros militares. En ese momento todavía no existía el famoso puente de piedra de Apolodoro de Damasco, que se levantaría años después. Aún así, el cruce fue una proeza técnica. Con barcazas unidas y estructuras de madera, los soldados cruzaron el ancho y rápido río en formación disciplinada, mientras los exploradores aseguraban la orilla opuesta. Una vez en territorio enemigo, comenzó una campaña de desgaste. Los dacios evitaron una batalla frontal. En su lugar, utilizaron tácticas de guerrilla, emboscadas, sabotajes, ataques a los convoyes de suministros. Aprovechaban su conocimiento del terreno y la movilidad de sus jinetes para acosar a los romanos constantemente. Pero Trajano, lejos de perder la iniciativa, impuso un ritmo implacable. Cada ataque dacio era respondido con represalias duras, cada escaramuza con un contraataque quirúrgico. Uno de los episodios más duros fue el avance por el valle del río Cerna, donde los dacios ofrecieron resistencia en cada paso. Los ingenieros romanos abrieron caminos, levantaron puentes móviles y aseguraron fortificaciones temporales. La marcha era lenta pero constante, y poco a poco las fuerzas imperiales se fueron acercando a la capital dacia, Sarmizegetusa. Decébalo, al ver el avance inexorable de Trajano, intentó negociar. Envió emisarios, ofreció tributos y solicitó la renovación del tratado firmado con Domiciano. Pero esta vez Roma no estaba dispuesta a retroceder. Trajano rechazó cualquier concesión. No buscaba una paz temporal, sino una victoria total. Finalmente, en el verano del año 102, tuvo lugar la batalla decisiva en las cercanías de Tapae. Allí, en un terreno más abierto, los dacios se vieron obligados a presentar batalla. El combate fue brutal. Decébalo alineó a sus mejores guerreros, muchos de ellos armados con espadas curvas, escudos ligeros y arcos. Trajano, por su parte, desplegó una formación clásica, legiones en el centro, auxiliares en los flancos y reservas listas para maniobrar. La batalla duró horas, y los romanos solo se impusieron tras un intenso cuerpo a cuerpo que dejó miles de muertos en ambos bandos. Tras esta victoria, Trajano no pudo avanzar de inmediato hasta Sarmizegetusa. El terreno, el clima y la necesidad de consolidar lo ganado lo obligaron a detener la campaña. Se estableció un tratado con Decébalo. El rey dacio conservaría su trono, pero debía aceptar condiciones mucho más duras que las de la paz de Domiciano. Se le prohibía fortificar sus ciudades, debía entregar a los desertores romanos que lo asesoraban y renunciar a toda autonomía militar. Muchos en Roma consideraron este tratado como una solución intermedia. No era la conquista total que Trajano deseaba, pero sí un golpe severo al orgullo dacio. Además, el emperador había demostrado su liderazgo, su coraje y su capacidad como estratega. Regresó a la capital como un vencedor, y el Senado le otorgó honores militares, aunque aún no el título de dácico. La guerra, sabían todos, no había terminado. Decébalo seguía con vida, y no tardaría en romper su promesa. La primera guerra dácica fue una advertencia. Roma estaba decidida a imponer su ley más allá del Danubio. Pero también fue una lección para Trajano. Si quería terminar el trabajo tendría que hacerlo sin medias tintas, porque un enemigo como Decébalo no se somete, se destruye o se levanta de nuevo. Si los dacios eran guerreros, los romanos eran organizadores del combate. Para el imperio, la guerra no era una sucesión de cargas impulsivas ni una cuestión de azar. Era una ciencia que combinaba estrategia, disciplina, ingeniería y administración. Trajano, como general experimentado, lo sabía mejor que nadie,
y en las guerras dácicas aplicó esa visión de manera magistral, no solo en el campo de batalla, sino en la infraestructura que hacía posible la victoria. Una de las obras más deslumbrantes de aquella campaña fue la construcción del gran puente sobre el Danubio. Diseñado por el arquitecto Apolodoro de Damasco, se trató de una proeza de ingeniería que no tendría parangón en siglos. El puente fue erigido cerca de la ciudad de Drobeta, con 20 pilares de piedra que soportaban una calzada de madera de casi 1 kilómetro de longitud. Para construirlo, los ingenieros romanos desviaron parcialmente el cauce del río, fijaron cimientos en el lecho fluvial y coordinaron miles de obreros, carpinteros, canteros y soldados especializados. Pero más allá de su utilidad logística, el puente era un símbolo. Decía al mundo que Roma no se detenía ante fronteras naturales, que su voluntad podía dominar la geografía, que ningún río, por ancho o salvaje que fuera, podía proteger a los enemigos de la justicia imperial. Por él pasarían no solo legiones y provisiones, sino también la idea de que el orden romano era imparable. La maquinaria logística que acompañaba a este tipo de campañas era igual de impresionante. Cada legión llevaba consigo ingenieros, architecti, topógrafos, agrimensores, herreros, carpinteros, médicos y cocineros. Las tropas avanzaban abriendo caminos, construyendo puentes temporales, cavando fosos defensivos y levantando campamentos fortificados al final de cada jornada. Nada se dejaba al azar, todo estaba previsto, medido y ejecutado con una disciplina implacable. El suministro era constante y fluido. Desde las provincias danubianas llegaban carros con grano, aceite, vino, herramientas y armas. Se establecieron depósitos de víveres, graneros de campaña y almacenes móviles. Cada soldado sabía qué debía hacer, cuánto debía cargar, cuándo debía marchar y cómo debía combatir. La legión era una máquina precisa y su éxito dependía tanto de la lanza como de la logística. Pero junto a la espada y la piedra, Trajano supo emplear una tercera herramienta, la imagen. Desde el inicio de la campaña se hizo acompañar por artistas, escribas y escultores que documentaban cada avance, cada batalla, cada momento clave, no para crear una crónica escrita, sino para esculpir una narrativa visual que quedaría inmortalizada en el corazón de Roma. Esa narrativa culminaría, años después, en la célebre columna de Trajano, un monumento sin precedentes que relata, en más de 200 metros de relieves en espiral, todo el desarrollo de las guerras dácicas. Allí se puede ver a Trajano cruzando el puente, arengando a las tropas, dirigiendo batallas, aceptando rendiciones y supervisando obras. Cada escena fue diseñada no solo para informar, sino para emocionar, inspirar y glorificar. La columna no muestra al emperador como un déspota cruel, sino como un líder justo, racional, protector de sus soldados y respetuoso con sus enemigos vencidos. En ella, los dacios aparecen como adversarios valientes, incluso nobles, lo que magnifica aún más la victoria romana. Es propaganda, sí, pero de la más refinada y duradera. Una epopeya esculpida en piedra para ser leída por generaciones futuras. Trajano entendió que conquistar un reino no era suficiente. Había que conquistar la memoria, y lo hizo con arquitectura, arte y relato visual. La guerra no se ganaba solo con espadas, sino con símbolos, y ningún símbolo fue más potente que esa espiral de mármol blanco que aún hoy, milenios después, sigue en pie en el foro que lleva su nombre. El tratado firmado tras la Primera Guerra Dácica fue un respiro, pero no una solución. Para Trajano, el acuerdo con Decébalo había sido un paso táctico, no un punto final. Y para Decébalo fue simplemente una pausa que le permitiría reorganizar sus fuerzas y prepararse para la siguiente embestida. En el fondo, ambos sabían que la guerra aún no había terminado, que la conquista de Dacia era inevitable y que solo uno de los dos sobreviviría al desenlace. Pocos años después, en el año 105 después de Cristo, la tensión estalló de nuevo. Decébalo, violando los términos del tratado, reconstruyó fortificaciones, escondió desertores romanos, volvió a buscar alianzas con pueblos vecinos y lanzó incursiones contra posiciones imperiales. Fue el pretexto que Roma necesitaba,
y la señal que Trajano aguardaba. Esta vez no habría negociación ni compromisos. El objetivo era claro y total: la destrucción del reino dacio. Trajano reorganizó su ejército, reforzó las rutas de suministro, activó la red de puentes sobre el Danubio y lanzó una ofensiva a gran escala, más extensa, más decidida y más implacable que la anterior. No buscaba una victoria parcial, sino borrar de los mapas la soberanía dacia. La campaña fue una obra de precisión militar. Las legiones avanzaron por varias rutas simultáneamente, cercando desde distintos frentes el corazón del territorio enemigo. La ingeniería romana volvió a brillar. Se abrieron pasos entre montañas, se construyeron rampas de asedio, se excavaron túneles y se desmantelaron fortalezas. El cerco se cerraba, y Decébalo lo sabía. Una a una, las principales ciudades dacias cayeron. Entre ellas, la imponente Sarmizegetusa, la capital espiritual y estratégica del reino, situada en un emplazamiento montañoso, formidable y protegida por muros de piedra ciclópea. Los romanos emplearon toda su maquinaria: torres móviles, catapultas, arietes y un asedio que duró semanas. Cuando finalmente lograron abrir brechas en las defensas, lo que hallaron fue una ciudad exhausta, casi desierta, y a un rey fugitivo. Decébalo no estaba dispuesto a entregarse. Huyó hacia las montañas, buscando refugio en las espesuras del norte, perseguido por jinetes romanos enviados personalmente por Trajano. Fue durante esa huida desesperada cuando, rodeado por sus enemigos y viendo su caída inevitable, tomó la única decisión que le quedaba: el suicidio. Sacó su espada y, ante los ojos de los soldados que se acercaban, se quitó la vida. Su muerte fue grabada incluso en la columna de Trajano, inmortalizada en piedra como símbolo del fin de la resistencia. Con la caída de su rey, Dacia quedó sin liderazgo. Sus últimos focos de resistencia fueron aplastados, y en el año 106, la región fue formalmente anexionada como provincia romana. Trajano nombró gobernadores, estableció guarniciones, fundó colonias con veteranos de guerra, y comenzó un proceso de romanización a gran escala que cambiaría para siempre la historia del lugar. La conquista de Dacia no fue solo una victoria militar, fue un golpe propagandístico, económico y simbólico. Las riquezas del reino vencido, especialmente su oro, comenzaron a fluir hacia Roma, permitiendo al emperador financiar nuevas construcciones, monumentos y repartos públicos. El foro de Trajano, la propia columna, los juegos celebratorios y las donaciones a la plebe fueron financiadas en parte con el botín de Dacia. El Senado, agradecido y eufórico, concedió a Trajano el título de Dacicus, lo aclamó como imperator y celebró un triunfo que duró más de un mes. La ciudad se llenó de estandartes, desfiles, carros de guerra y cautivos encadenados. Era la consagración pública del emperador como el más grande conquistador desde los días de César. Pero más allá de los honores, la victoria en Dacia consolidaba un hecho incontestable: Roma volvía a ser la potencia indiscutida del mundo. Y al frente de ella, Trajano se alzaba como el arquitecto de esa restauración, como el líder que no solo supo conquistar, sino también rematar. La guerra había terminado. Decébalo estaba muerto. Dacia era romana. Y Trajano, por derecho y por mérito, era ya mucho más que emperador, era leyenda. Desde los tiempos de Pompeyo y Craso, el este había sido el escenario de gloria, y también de desastre para Roma. Allí, más allá del Éufrates, se extendía el territorio del Imperio Parto, un adversario poderoso, rico y orgulloso, cuya existencia representaba una amenaza constante al equilibrio de poder en Asia. Roma y Partia compartían frontera, pero no visión del mundo, uno expansionista y universalista, el otro tradicionalista y defensivo. Ambos sabían que la paz era apenas una pausa entre guerras. Para Roma, el conflicto con Partia no era simplemente una cuestión de fronteras, era una disputa por el prestigio, un pulso entre civilizaciones. En su imaginario, derrotar a Partia significaba vengar a Craso, el general humillado en Carras. Significaba superar a los grandes conquistadores republicanos. Significaba, en definitiva, cerrar el círculo imperial. El único límite que Roma no había logrado superar era el Oriente Profundo. Entre ambos colosos se extendía una zona de fricción,
Armenia, un reino fronterizo, montañoso y rico, que desde hacía décadas oscilaba entre la influencia romana y la parta. Tradicionalmente, los emperadores intentaban controlar la sucesión en Armenia, nombrando reyes clientes favorables. Pero Partia hacía lo mismo, y cada vez que uno imponía a su candidato, el otro protestaba o intervenía militarmente. Fue precisamente eso lo que ocurrió en el año 113 después de Cristo. El rey Parto Osroes primero impuso en Armenia a un familiar suyo, sin consultar a Roma ni respetar los equilibrios pactados. Fue una provocación directa, y Trajano, que llevaba años reforzando la frontera oriental, interpretó el acto como un casus belli, no una mera infracción diplomática, sino una oportunidad para intervenir y para hacer historia. El emperador no era ajeno a la visión grandiosa que acompañaba a toda campaña oriental. Desde joven había leído las gestas de Alejandro Magno, el conquistador macedonio que había llegado hasta el Indo. La idea de emular a aquel coloso seducía a cualquier gobernante romano. Pero pocos tenían el talento militar, los recursos logísticos y la voluntad férrea que poseía Trajano, y ninguno antes había tenido la frontera tan bien asegurada por el oeste como él la tenía tras las guerras dácicas. A diferencia de las campañas en Germania o Britania, Oriente ofrecía algo más que gloria militar. Ofrecía ciudades antiguas, rutas comerciales, puertos estratégicos y una riqueza acumulada durante siglos. Babilonia, Seleucia, Nisibis, Hatra, todas eran urbes cargadas de simbolismo y botín. Tomarlas no solo tendría un impacto económico, reforzaría la imagen de Roma como heredera legítima de todos los imperios del pasado, pero también era una empresa arriesgada. A diferencia de los pueblos bárbaros del norte, los partos eran una civilización organizada, con un aparato estatal complejo, una aristocracia ecuestre poderosa y una geografía que favorecía la guerra de desgaste. Habían resistido durante generaciones la presión romana, y aunque no podían igualar la disciplina de las legiones, dominaban la movilidad, el combate a distancia y las alianzas tribales. Trajano, sin embargo, estaba decidido. Ordenó la movilización de tropas desde Siria, Capadocia y las provincias danubianas. Reactivó las rutas de suministros, reforzó la guarnición de Antioquía y se dirigió personalmente al frente. No delegaría esta guerra en generales. Esta vez, como en Dacia, lideraría él mismo. Así, en el otoño del año 113, cruzó el Bósforo y se internó en Asia. Tenía más de 60 años, pero su vigor y claridad estratégica seguían intactos. Ante sus ojos se extendía el último gran desafío de su carrera, una campaña que lo llevaría hasta el mismo corazón de los imperios legendarios, una campaña que podía convertirlo, definitivamente, en el mayor emperador de la historia de Roma, o llevarlo al límite. Porque en Oriente, la gloria y el abismo siempre iban de la mano. En la primavera del año 114 después de Cristo, la maquinaria imperial de Roma se puso en marcha hacia el este. Trajano, como en Dacia, comandaba personalmente el ejército. Desde Antioquía, capital de la provincia de Siria, organizó el avance hacia Armenia, el primero de sus objetivos estratégicos. El rey nombrado por Partia fue depuesto sin resistencia significativa, y las legiones impusieron a un soberano títere totalmente subordinado a Roma. Pero el emperador no se detuvo allí. En lugar de consolidar un statu quo diplomático, decidió dar el paso definitivo, anexionar Armenia como provincia romana. Fue una ruptura drástica con décadas de equilibrio precario entre las dos potencias. Para los partos era una declaración de guerra. Para Trajano era solo el comienzo de algo mayor. Desde Armenia el avance continuó hacia el sur. El emperador dirigió sus fuerzas a través de Adiabene, una región montañosa situada entre el Tigris y el Zab, que tradicionalmente oscilaba entre la influencia de Partia y la independencia. Las ciudades cayeron una tras otra, las defensas locales fueron superadas con facilidad y las tribus sometidas juraron lealtad a Roma. Por primera vez en siglos, las águilas romanas cruzaban plenamente el Éufrates y se adentraban sin oposición hacia el corazón de la antigua Mesopotamia. La siguiente etapa fue más ambiciosa aún.
En el año 115, Trajano tomó Nisibis, una plaza fuerte fundamental en las comunicaciones orientales. Desde allí, las tropas se desplegaron en abanico, unas hacia el sur, rumbo a Babilonia, otras hacia el este, para asegurar el curso superior del Tigris. La campaña combinaba precisión militar con velocidad estratégica. Se establecían guarniciones, se reforzaban pasos montañosos, se aseguraban depósitos de suministros y se establecían pactos temporales con élites locales. El punto culminante de este avance fue la entrada de Trajano en la legendaria ciudad de Babilonia. Allí, en el corazón mismo de las antiguas civilizaciones mesopotámicas, el emperador fue recibido sin combate. Era un momento de alto contenido simbólico. El heredero de Roma, del derecho y de la disciplina, ocupaba la tierra de Nabucodonosor, de Ciro el Grande y de Alejandro Magno. Trajano, que había soñado con igualar los logros del rey macedonio, estaba ahora donde aquel murió. Su campaña no era ya solo una empresa militar, era una continuación de la historia universal. El Senado lo proclamó imperator por 14ª vez. Se le concedieron títulos honoríficos y el mundo romano celebró con júbilo la noticia de sus conquistas. Pero el emperador no se detuvo. Avanzó aún más hacia el sur, siguiendo el curso del río Tigris, hasta llegar a Seleucia y finalmente a Ctesifonte, la capital parta. Tomar Ctesifonte fue un golpe devastador para el enemigo. La ciudad fue saqueada, su tesoro confiscado, y el pretendiente parto rival de Osroes, Partamaspates, fue coronado como nuevo rey cliente bajo el auspicio romano. Era una jugada política brillante. Roma no solo derrotaba a su enemigo, sino que decidía quién debía gobernarlo. Desde allí, Trajano llegó incluso a alcanzar las orillas del Golfo Pérsico. Era el extremo oriental del mundo conocido por Roma, el punto final de las rutas comerciales que conectaban con la India. En ese lugar remoto, el emperador contempló el mar que Alejandro había soñado cruzar. Allí, en ese confín, Trajano creyó haber tocado el límite último del imperio. Las fronteras habían sido empujadas hasta el borde de lo posible. En esos meses, el imperio romano alcanzó su máxima extensión territorial en toda la historia. Desde las costas de Britania hasta las aguas del Golfo Pérsico, desde los bosques de Germania hasta los desiertos de Arabia, todo parecía estar bajo control, pero esa imagen era más frágil de lo que parecía, porque el problema no era conquistar, sino mantener. Y mientras Trajano celebraba sus logros en Oriente, la resistencia comenzaba a gestarse en las sombras. La ocupación de Mesopotamia no fue una simple conquista, fue una extensión forzada, artificial y militarmente frágil, a diferencia de Dacia, donde el poder romano había sido consolidado con colonias, vías de comunicación y estructuras administrativas. En Oriente todo se había hecho con rapidez y violencia. No había tiempo para reorganizar el territorio, ni una base social favorable que garantizara la estabilidad. En el año 116 después de Cristo, apenas un año después de haber entrado en Ctesifonte, comenzaron las rebeliones. En Babilonia, en Seleucia, en Nisibis. Los focos de resistencia se multiplicaron. Los líderes locales que al principio habían colaborado, pronto se volvieron contra los ocupantes. La aristocracia parto reorganizó sus fuerzas. El recién entronizado Partamaspates, impuesto por Roma, fue incapaz de controlar el territorio y pronto fue derrocado. El antiguo rey Osroes regresó al poder con el apoyo de las élites nativas. Las legiones, dispersas en guarniciones lejanas, comenzaron a sufrir emboscadas, ataques nocturnos y bloqueos de suministros. La línea de comunicación con Siria se volvió insegura. Las rutas comerciales quedaron interrumpidas. Y el descontento se propagó también entre las tropas romanas, extenuadas por la distancia, el clima y la incertidumbre. En paralelo, nuevas noticias llegaban desde Judea y otras provincias orientales. Estallaban insurrecciones violentas contra la presencia romana. Los disturbios eran tan generalizados que requerían desviar tropas del frente parto para contenerlos. El avance, que había sido vertiginoso, se convertía ahora en una retirada encubierta.
Trajano se encontraba al mando del imperio más grande jamás construido y al mismo tiempo al borde del colapso. No era una derrota en el sentido tradicional. Las legiones seguían siendo temidas. El emperador seguía proyectando autoridad. Pero la estructura imperial comenzaba a tensarse más allá de sus límites. Cada paso adicional hacia Oriente significaba alejarse de la capacidad real de gobernar. La expansión, lejos de consolidar el poder, lo estaba erosionando. Trajano, que había brillado como general en campañas bien calculadas, se enfrentaba ahora a un dilema estratégico que ni siquiera César había vivido. ¿Cómo sostener una conquista tan extensa sin quebrar la columna vertebral de Roma? Y la respuesta era cada vez más clara. No se podía. Fue en este contexto cuando el emperador comenzó a considerar el repliegue parcial, abandonar algunas ciudades, mantener otras, redibujar fronteras. Pero antes de tomar decisiones definitivas, quiso apagar los últimos focos de resistencia en persona. Marchó hacia Hatra, una ciudad fortificada del desierto, ubicada entre el Éufrates y el Tigris, que se había convertido en símbolo de la rebelión. El sitio de Hatra fue largo, extenuante y finalmente infructuoso. A pesar de su superioridad numérica y de sus máquinas de asedio, las legiones no lograron tomar la ciudad. La resistencia fue feroz, el calor insoportable, y la moral comenzó a decaer. La propia salud del emperador se resintió. Durante ese asedio fallido, Trajano, por primera vez en su vida, fue forzado a retroceder. Fue allí, en las arenas de Mesopotamia, donde se hizo evidente que Roma había ido demasiado lejos, que el sueño de Alejandro no podía ser repetido, que el poder, cuando se estira más allá de lo gobernable, deja de ser fuerza y se convierte en debilidad. Trajano no lo diría en voz alta, no se rendiría jamás, pero en lo más profundo de su espíritu, el emperador ya comprendía que la frontera no se ampliaría más, que el imperio había tocado su límite. Tras el fracaso ante los muros de Hatra y el aumento de las rebeliones locales, el emperador comprendió que había llegado el momento de replegarse. No se trataba de una rendición, ni siquiera de una retirada formal. Se trataba de un repliegue estratégico, una corrección de rumbo. El fuego expansivo que había impulsado su campaña se había apagado en el desierto, y ahora lo urgente era salvar lo conquistado, o al menos parte de ello. A mediados del año 117 después de Cristo, Trajano abandonó el frente y se dirigió a Antioquía. La situación en Siria era delicada. Un fuerte terremoto había arrasado la ciudad en el año anterior, causando miles de muertes y una enorme devastación. El emperador, aunque ya enfermo, no dudó en actuar. Supervisó la reconstrucción, gestionó la ayuda, reorganizó las defensas y dejó claro que Roma, pese a todo, seguía en control. Pero su salud se deterioraba a un ritmo preocupante. Algunos autores antiguos mencionan síntomas de hidropesía, otros problemas cardiovasculares. En cualquier caso, Trajano estaba visiblemente debilitado, y sus consejeros más cercanos empezaron a temer por su vida. El emperador, sin embargo, seguía gobernando. Desde su lecho recibía informes, firmaba documentos y meditaba sobre su sucesión. Fue entonces cuando comenzó el viaje de regreso. La idea era volver a Roma por mar, navegando desde el puerto de Seleucia Pieria hasta Italia, haciendo escala en las provincias orientales. Pero la travesía fue accidentada. El calor del verano, las condiciones del mar y el estado de salud del emperador dificultaron el trayecto. Al llegar a Cilicia, se detuvo en la ciudad costera de Selinunte, donde la enfermedad se agravó de forma irreversible. Allí, en una villa junto al mar, rodeado de sus médicos y algunos miembros de su círculo de confianza, Trajano exhaló su último aliento. Era el mes de agosto del año 117. Tenía aproximadamente 64 años. Había sido emperador durante casi 20 años. Y en ese tiempo había llevado el imperio a su máxima extensión territorial, al punto más alto de su poder militar y a una proyección global nunca antes alcanzada. Su muerte generó una inmediata crisis institucional. No había un heredero oficial designado de forma pública y clara. En los últimos meses, sin embargo, había surgido la figura de su primo segundo y yerno adoptivo, Publio Helio Adriano. Había servido como gobernador en Siria, conocía las legiones y gozaba de buena reputación entre el Senado. Aunque no estaba presente en Selinunte, su nombramiento fue comunicado.
según algunas versiones, por orden póstuma de Trajano transmitida por su esposa Plotina, y rápidamente aceptado por el ejército. El cuerpo del emperador fue embalsamado y trasladado a Roma. Recibió honores excepcionales. Fue deificado por el Senado, enterrado en el interior de su propia columna, en el foro que él había mandado construir, y venerado como uno de los más grandes gobernantes de la historia de Roma. Pero más allá de los honores funerarios, quedaba la herencia política y militar. Y esa herencia era ambigua. Las conquistas de Oriente, aunque espectaculares, habían resultado insostenibles. Adriano, su sucesor, decidió abandonar gran parte de los territorios conquistados más allá del Éufrates. Armenia fue devuelta al estatus de reino cliente. Mesopotamia, abandonada. Partia recuperó su autonomía. Fue una retirada estratégica, pero también una confesión implícita. El ideal expansionista de Trajano, aunque heroico, había llegado demasiado lejos. Así terminó el ciclo de Oriente, y con él la última gran expansión del Imperio Romano. Nunca más Roma volvería a crecer de esa manera. Lo que venía ahora era la era de los límites, de las fronteras consolidadas, de la vigilancia defensiva. Una era de administración, no de conquista. Y sin embargo, incluso con ese final agridulce, la figura de Trajano no se oscureció. Su ambición, su energía, su sentido de la gloria y del deber quedaron como modelo. Fue el último conquistador total, el último emperador que creyó, de verdad, que Roma no tenía fronteras. Cuando la noticia de su muerte llegó a Roma, el Senado no tardó en actuar. Trajano fue deificado con unanimidad y fervor. El último de los grandes conquistadores, el emperador que había llevado las águilas romanas más lejos que ningún otro, se convertía ahora en símbolo eterno del poder bien ejercido. Su figura no quedó asociada a un linaje ni a un territorio, sino a una idea, la del princeps perfecto. Las fuentes antiguas coinciden en un hecho singular. Ningún otro emperador recibió tantos honores póstumos. Ninguno fue llorado con tanta sinceridad por soldados, senadores y ciudadanos. Y ninguno fue tan citado por los sucesores como modelo de virtud. Desde Adriano hasta Marco Aurelio, desde Diocleciano hasta Constantino, todos miraron a Trajano como a un faro político. Incluso en el cristianismo posterior, cuando la memoria de los emperadores se filtraba con cautela, Trajano conservó una aureola especial. Dante, en la Edad Media, llegó a situarlo en el paraíso. Su justicia, su valor y su humanidad habían dejado una marca indeleble. Pero más allá de las palabras, Roma guardó su memoria en piedra. El mayor de sus monumentos es también uno de los más célebres de la antigüedad, la columna de Trajano. Elevada en el centro del foro que él mismo mandó construir, esta gigantesca espiral de mármol blanco se alza con casi 40 metros de altura. Sus relieves, esculpidos con precisión y dramatismo, narran con detalle las campañas de Dacia. Más de 2000 figuras componen esa narración continua, que asciende como una serpiente triunfal hasta la estatua original del emperador colocada en la cima. Ningún monumento romano había representado hasta entonces con tanto realismo una campaña militar. Ninguno había fusionado arte, propaganda y documentación con esa maestría. La columna no solo glorificaba al emperador, enseñaba. Mostraba tácticas, castigos, rituales, construcciones, jerarquías. Era, al mismo tiempo, historia oficial y lección imperial. Y su simbolismo fue tan poderoso que siglos más tarde, cuando el Papa Sixto V colocó una estatua de San Pedro en lo alto, no lo hizo para destruir la memoria de Trajano, sino para consagrarla de otro modo. El foro que rodeaba la columna era igualmente monumental. Diseñado por el arquitecto Apolodoro de Damasco, incluía una basílica colosal, bibliotecas, estatuas, arcos de triunfo y plazas abiertas. Era el corazón del nuevo poder, un espacio donde Roma se representaba a sí misma como el centro del mundo. Y todo giraba en torno a un nombre, Trajano. Su legado arquitectónico no se limitó a la capital. En Hispania, en África, en Asia Menor, en Siria, se levantaron puentes, calzadas, acueductos, templos y circos con su nombre. Fue, junto con Augusto, el emperador que más obras públicas impulsó.
Pero, a diferencia de su antecesor, no buscó solo pacificar o embellecer, buscó integrar, unir las provincias en una sola estructura, donde cada ciudad respirara el poder de Roma. A nivel jurídico, su reinado marcó el apogeo del derecho imperial. Aunque no fue un reformador sistemático, su administración promovió una interpretación más equitativa de la ley. Protegió a los menores y a los huérfanos, reguló las condiciones laborales en ciertas provincias y limitó la brutalidad de algunos castigos tradicionales. Su correspondencia con el jurista Plinio el Joven es una fuente inestimable para comprender su visión del gobierno, rigurosa pero no tiránica, centralizada pero atenta a las particularidades locales. Y en el plano militar, su legado fue doble. Por un lado, el ejemplo del general que lidera desde el frente, que comparte los riesgos, que no gobierna desde palacio, sino desde el campamento. Por otro, la conciencia de que incluso el poder más colosal tiene límites. Su campaña en Oriente no fue olvidada como un error, sino recordada como un acto de audacia absoluta, cuya lección más duradera fue la de la prudencia. De todo ello surgió una fórmula que se repetiría en siglos posteriores como bendición imperial: Felicior Augusto, melior Traiano. Más afortunado que Augusto, mejor que Trajano. Era la manera en que el Senado deseaba larga vida a cada nuevo emperador. No podían imaginarse nada más alto, porque Trajano no fue solo un emperador exitoso, fue la medida del éxito. Trajano nació en Itálica, en la provincia romana de la Bética, una tierra fértil, cruzada por caminos imperiales, bañada por el Guadalquivir y sembrada de olivares, donde florecieron ciudades prósperas y élites cultas. Era hispano, no itálico, romano, pero periférico. Y, sin embargo, alcanzó la cúspide absoluta del poder. Desde el extremo occidental del imperio, llegó a gobernar todo el mundo conocido. Fue la primera vez que Roma se miró en el espejo de sus provincias y reconoció en él a un emperador. Ese origen no fue una anécdota, fue el principio de una transformación profunda. La ascensión de Trajano demostró que Roma ya no era una ciudad que dominaba desde el centro, sino una red de territorios interconectados, donde un hispano podía alcanzar el trono sin que nadie lo considerara extraño. Le siguió Adriano, también nacido en Itálica. Más tarde, otros provinciales como Teodosio en Hispania o Septimio Severo en África confirmarían ese nuevo patrón. Pero el primero, el que abrió la puerta de la historia, fue él. Durante siglos, su nombre resonó en la memoria colectiva hispana. Fue citado por cronistas visigodos, por clérigos mozárabes, por humanistas del Renacimiento. En los siglos modernos, cuando España emergió como imperio global, muchos vieron en Trajano el precedente natural, un hispano que había dominado Oriente, que había extendido la civilización hasta los confines del mundo, que había llevado la romanidad más allá de sus límites tradicionales. Su figura fue invocada por reyes, por historiadores, por políticos que buscaban anclarse en un pasado de grandeza. En el siglo XVIII, en plena efervescencia ilustrada, los eruditos españoles redescubrieron con entusiasmo a los emperadores hispanos. Trajano, Adriano, Teodosio. Eran prueba de que Hispania no solo había sido colonia, sino madre de emperadores. En los tratados sobre el derecho romano, en las biografías imperiales, en los planes de educación de las academias, su ejemplo brillaba como paradigma de virtud y fuerza. Incluso en la arquitectura neoclásica, el modelo de gobernante justo y constructor se inspiraba en su legado. Pero más allá de las referencias académicas, el símbolo de Trajano sobrevivió por su esencia. Un liderazgo firme, una ambición sin arrogancia, una capacidad de acción combinada con humanidad. Su figura fue moldeada por el esfuerzo, no por el privilegio, forjada en la frontera, no en la corte. Y por eso, aún hoy, su historia conecta con los valores que trascienden los siglos: disciplina, justicia, visión. La España contemporánea, heredera de muchas capas históricas, conserva vestigios materiales de su paso. Las ruinas de Itálica, en Santiponce, siguen en pie como testimonio de su origen. El anfiteatro, las termas, los mosaicos,
narran la historia de una ciudad que fue cuna de emperadores. Y cada piedra recuerda que en esas tierras nació uno de los hombres más grandes del mundo antiguo. En el callejero, en las estatuas, en los discursos políticos, el nombre de Trajano sigue vivo, no como una reliquia del pasado, sino como un espejo posible del futuro. Un recordatorio de que desde las provincias se puede cambiar la historia, de que el talento y la determinación no entienden de fronteras, de que Hispania, en su momento más glorioso, no solo fue conquistada, sino también conquistadora. Y así, mientras el imperio se desvanece en los libros y sus legiones ya no marchan por las calzadas, el nombre de Trajano permanece, como permanece el eco de las águilas que cruzaron el Éufrates, como permanece la columna que desafía los siglos en el corazón de Roma, como permanece sobre todo la certeza de que alguna vez en el sur de Hispania nació un hombre que se convirtió en Optimus Princeps. Y si este legado te ha conmovido, si crees que la historia de Trajano merece ser recordada con toda su grandeza, te invitamos a seguir explorándola con nosotros. En Estirpe Hispánica rescatamos las vidas de aquellos personajes que forjaron nuestra historia. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta travesía por el alma de España.